Buenas tardes con todos, queridos compañeros, colegas del Hospital San Juan de Lurigancho. Damos inicio a la telecapacitación programada para el día de hoy por alerta epidemiológica, organizado por el equipo de gestión del hospital en coordinación con el equipo de capacitación, Unidad de Recursos Humanos del Hospital San Juan de Lurigancho. Muy bien, damos inicio entonces el día de hoy a la telecapacitación. Vamos a invitar al doctor Sanyo Efraín Asensio Trujillo, palabras de inauguración sobre el curso Enfermedad de la Viruela del Mono. Invitamos al doctor Sanyo Efraín Asensio Trujillo. Buenas tardes, en representación de nuestro director, el doctor Pablo Samuel Córdoba Tixe, director de este Hospital San Juan de Lurigancho, a quien voy a representar en esta oportunidad para darle las palabras de bienvenida y apertura a este curso de demasiada importancia, por cuanto a la vez que en estos últimos tiempos han comenzado a incrementarse no solamente la cuarta ola de los casos COVID, reemerge una enfermedad que es digna el día de hoy de tocarlos de bastante importancia. En este caso, la enfermedad causada y denominada viruela del mono. Para ello, se agradece una vez más a los organizadores, al equipo de trabajo que han tenido en forma conjunta reunirse con los ponentes previamente. Y sin más palabras que decir, voy a dejar la palabra al doctor Alberto Miranda Cárdenas, médico infectólogo de nuestro hospital, quien muy gustosamente nos va a ceder sus conocimientos e impartir lo que más debemos de saber de esta enfermedad. Muy bien, doctor. Gracias, doctor Sanyo, por su palabra de inauguración. Invitamos entonces así al doctor Alberto Miranda Cárdenas. Él es médico con especialidad en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico especialista aquí en el Hospital también San Juan de Lurigancho, con el tema diagnóstico y manejo clínico de la viruela del mono. Sin más preámbulo, es un honor presentarlo, doctor Miranda, y lo escuchamos atentamente. Bien, entonces vamos a iniciar con algunas generalidades, luego vamos a conversar sobre las manifestaciones clínicas, diagnóstico y manejo. Primero, la definición. Es una enfermedad vesículo-pustulosa. Estas creo que deben ser las dos palabras claves de esta charla, porque esta enfermedad en la segunda fase va a producir vesículas y rápidamente pústulas de alrededor de 1 centímetro de diámetro. La etiología es causada por, este virus de la viruela del mono pertenece a la familia Poxviridae y género Orthopoxvirus. Existen 2 clados que serían como las cepas, aunque el término correcto es clado, del África Central y del África Occidental. Se menciona que la del África Occidental es la que tiene afortunadamente menor letalidad y es la que está ocasionando el brote actualmente en Sudamérica y también en el Perú, el clado del África Occidental. Los mecanismos de transmisión anteriormente pues era una zoonosis, es decir, que podía transmitirse de los animales a los humanos y siendo los reservorios los primates no humanos como los simios y otros roedores y marsupiales también. Pero actualmente la transmisión se produce persona a persona, humano a humano, a través de gotas respiratorias y a través del contacto con fluidos corporales. Fluidos corporales y también, evidentemente, las lesiones dérmicas son contagiosas. Esas vesículas, pústulas, inclusive costras que tienen los pacientes, tienen material infectante, tienen partículas virales que pueden transmitir, que pueden producir enfermedad en otra persona. La variante, o vamos a usar el término correcto, el clado más transmisible es el clado del África Central, ¿no?
pero el clado que tenemos actualmente es el del África Occidental. De igual manera, la tasa de letalidad, son cifras calculadas en base a los brotes anteriores que han suscitado en Nigeria y otros países, ¿no? Que han sido brotes esporádicos, en el que se calculó una tasa de letalidad del clado África Occidental del 3% y del clado África Central entre el 1 al 10%. Actualmente, según para la DIRIS Lima Centro, hay 52 casos y debo mencionar, ya que estamos hablando de letalidad, que solamente hay 3 pacientes hospitalizados, ¿no? La mayoría son por infección de piel y partes blandas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues al momento de abordar a un paciente con lesiones dérmicas, lo primero que tenemos que preguntar si es que ha tenido alguna exposición reciente con alguna persona con fiebre o con lesiones dérmicas. Anteriormente, pues, había que detallar si es que esta persona había viajado a alguna zona endémica de viruela del mono, pero actualmente estamos en otra situación epidemiológica. El tiempo de incubación de esta infección es de 5 hasta 21 días. Es un tiempo de incubación bastante prolongado, ¿no? 2 semanas hasta 3 semanas inclusive. Luego de este tiempo de incubación viene la primera fase de la enfermedad, que es conocida como la fase febril o fase prodrómica, con una duración de 5 días aproximadamente, ¿no? Pudiendo ser menos. Entonces, del día 1 al día 5, el paciente puede tener, sí, adenopatías, cefalea intensa, fiebre, dorsalgia, es decir, dolor de espalda, dolor muscular, cansancio, una astenia intensa, dolor a la hora de deglutir los alimentos, una sudoración y un malestar general. Evidentemente hay algunos pacientes que no van a presentar esta fase febril, o que la fase febril va a ser muy corta, o que va a ser oligosintomática. Lo rescatable aquí, lo más importante dentro de esta primera lista de síntomas son las adenopatías regionales, que podrían ser adenopatías cervicales, axilares o inguinales, ¿no? Dependiendo por dónde aparecen las primeras lesiones. Luego de esta fase febril viene la fase eruptiva del día 5 hasta el día 15 de enfermedad. Esto es un rango teórico. Lo importante en esta fase eruptiva es recordar que las lesiones dérmicas van apareciendo de forma secuencial. Primero empiezan como lesiones maculares, como si fuera un rash exantemático, como si fueran unos abones difusos en el tórax, en la cara, brazos, inclusive palmas y plantas. Luego evolucionan hacia pápula, vesícula, costras, y lo más importante aquí, y lo puse en negrita, es que las lesiones son umbilicadas. El diámetro suele ser de 1 centímetro aproximadamente. Inician generalmente en cara y luego se distribuyen de manera centrífuga, es decir, del centro del cuerpo hacia las zonas más distales, ¿no? Desde la cara, tórax, hasta brazos, piernas, palmas y plantas inclusive. En la alerta epidemiológica 14 hay un cuadro bastante esquemático de la evolución de las lesiones. Primero de la fase febril con adenopatías y luego la fase eruptiva. En este cuadro se pueden ver primero las lesiones que son maculares, son unas lesiones rojizas, eritematosas, planas, que pueden asociar prurito. Luego estas evolucionan a lesiones elevadas, conocidas como pápulas, de una duración de 48 horas aproximadamente, y luego evolucionan hacia vesículas.
Ahí en el gráfico pueden ver una vesícula con un contenido claro y con un halo, con una base eritematosa, ¿no? De 1 centímetro de diámetro aproximadamente. Luego estas mismas lesiones evolucionan hacia pústulas, ya con un contenido opaco, igual mantienen el borde o la base flogótica, y aquí aparece un detalle que ayuda a distinguir de otras infecciones, que es esta umbilización, ¿no? Hay una depresión central que aparece en las lesiones dérmicas. Más adelante tengo algunas otras fotografías compartidas por la Sociedad de Infectología, donde se ven estos detalles con más claridad. Las lesiones van evolucionando según los casos que hemos podido ver hasta ahora, evolucionan de manera diferente. Algunas lesiones pueden quedarse solamente como pápulas y otras pueden seguir evolucionando hacia vesículas y otras evolucionan hacia pústulas, es decir, evolucionan de manera asincrónica. Estas diapositivas han sido cedidas por el área de epidemiología del hospital y voy a utilizarlas para mostrarles lo siguiente. Actualmente esta infección se está distribuyendo y se está expandiendo desde Lima Metropolitana. Los casos están siendo notificados en el caso de Diris Lima Centro por los centros de salud en su gran mayoría. Van un total de 52 casos confirmados, y en San Juan del Lurigancho estos son los centros de salud que han notificado y confirmado casos. En Jaime Zubieta, San Fernando, Mangomarca, 10 de octubre, Zárate y Ganímedes también. El Hospital San Juan del Lurigancho de igual manera confirmó un caso de viruela del mono. En este gráfico se muestra la distribución de casos en la Diris Lima Centro, de los 52 casos, por sexo y por curso de vida. Vean que el 86% de casos corresponden a pacientes del sexo masculino y solamente una minoría, el 14%, del sexo femenino. El grupo etario generalmente están jóvenes o adultos jóvenes, generalmente entre 20 a 40 años, que ya han iniciado que tienen una vida sexual activa y que pues han tenido una exposición sexual reciente a un paciente con lesiones dérmicas. Algo importante a describir en este cuadro es que no hay niños y no hay adolescentes como casos confirmados ni probables. Entonces, hasta el momento, un paciente, el patrón de pacientes, aquel varón entre 20 a 40 años, que ya tiene una vida sexual activa, que viene con lesiones vesiculares o pustulares, ¿no? Que pueden ser en tórax, abdomen o inclusive en región genital. Voy a presentarles cuáles han sido las manifestaciones clínicas en los brotes que se presentaron este año en Portugal, Inglaterra y algunos también, algunos casos de Estados Unidos. Esta serie es la serie de Portugal, con un brote de 27 casos solamente, donde los síntomas más frecuentes fueron el exantema, que es un rash macular que puede ser pruriginoso, linfadenitis inguinal, fiebre, astenia, dolor de cabeza, úlceras genitales, vesículas genitales, úlceras anales, entre otros síntomas. Los síntomas más frecuentes aquí entonces fueron el exantema, la linfadenopatía y fiebre. En esta serie pequeña de 4 casos, vean que los pacientes afectados todos fueron de sexo masculino, de 30 años de edad, de comportamiento sexual HCH, es decir, hombres que tienen sexo con hombres, y en ellos la localización más frecuente de las lesiones dérmicas fueron en la zona de genitales, tórax, pantorrillas, brazos, área genital, área púbica también, área púbica,
y todas con una distribución y una progresión de forma asincrónica, ¿no? Es decir, algunas evolucionan de pápulas a vesículas a pústulas y otras no siguen el mismo camino. De igual manera, esta es una serie ya de brotes antes del 2022, donde se muestra que la mayoría de pacientes afectados son varones entre 30 a 40 años, ¿no? Es cierto que también hay pacientes del sexo femenino afectados, pero representan una infección secundaria, ¿no? No son los casos índices. En este gráfico sí se puede distinguir bien el tipo y el patrón de las lesiones. En el gráfico del lado izquierdo, pues se aprecian algunas pápulas, son en este caso hiperpigmentadas, y algunas pústulas también. Estas lesiones pueden sugerir otros diagnósticos diferenciales como escabiosis o criptococosis cutánea o sífilis secundaria, ¿no? Dependiendo pues del tipo de paciente que estemos abordando. De igual manera, estas lesiones hiperpigmentadas, estas máculas hiperpigmentadas en palmas y plantas pueden sugerir sífilis secundaria. Pero esta es la lesión típica. Es una vesícula tensa con un halo inflamatorio. Luego esta vesícula va a tener una depresión central que se llama como, es una umbilización, y luego va a progresar hacia una úlcera y finalmente una costra. Entonces, esta lesión de aquí, vesícula, evoluciona a esta lesión de aquí, que es una úlcera y luego una costra. Estas son lesiones en cara en un paciente varón de 30 años, ¿no? Que no tuvo una fase febril clara, pero sí vean las lesiones, algunas son pústulas y algunas son pústulas ya con una depresión central. Una depresión central y una costra también, ¿no? Las lesiones son de distinto tamaño, alrededor de 1 centímetro de diámetro. En estas imágenes se muestran de igual manera algunas pústulas, esta vez en región genital, en el pene, ¿no? Son lesiones mostradas de forma secuencial. Desde esta fotografía hasta esta fotografía hay 6 días de evolución. Esta lesión solitaria, aquí, pues inicialmente es una vesícula con un halo eridematoso, que luego presenta una depresión central y luego una costra. Esa es la evolución de todas las lesiones. Bueno, algunas demoran más que otras, ¿no? En evolucionar. De igual manera, entonces, aquí pueden ver las vesículas, ¿no? Aquí se ve mejor una vesícula con una base eritematosa y una depresión central. Una pústula umbilicada sería la descripción. Las lesiones son difusas, pueden afectar el pabellón auricular, las palmas de las manos, y luego evolucionan hacia esto de aquí, que son lesiones costrosas. Hasta este momento, el paciente puede transmitir todavía la infección. El paciente deja de transmitir la infección cuando la piel se ha revitalizado por completo. En esta fotografía se muestran lesiones un poco más grandes. Aquí son lesiones periorales, pero pueden ver que son ya lesiones evolucionadas, ¿no? Estas lesiones fueron pústulas que luego adquirieron una depresión central y luego una costra. Estas son lesiones más tempranas, son lesiones pustulares con una base eritematosa. Pero si quisiéramos describir una lesión característica, tal vez patognomónica sería esta de aquí, ¿no? Para recordar, digamos, para tener una imagen mental. Sería una pústula, esta de aquí, umbilicada, una depresión central, con una base eritematosa. La mayoría de pacientes viene en la fase eruptiva. En la fase febril, cuando un paciente no tiene ninguna lesión dérmica, generalmente está en casa, no se alarma, toma sus sintomáticos, pero ya cuando las lesiones aparecen y son de este tipo, recién acuden a acuden a una institución de salud. Entonces, probablemente sea esto lo que se encuentre en la mayoría de casos. Entonces, recordar una base eritematosa, luego una pústula y luego una depresión central, que luego esto va a evolucionar hacia una costra,
Estas son lesiones múltiples de un paciente con un viruela del mono confirmado por hisopado, ¿no? Estas lesiones, si es que confluyen entre ellas, pueden formar una gran colección, un absceso que inclusive requiera tratamiento antibiótico de forma parenteral. Una de las complicaciones entonces en este tipo de pacientes es la infección de piel y partes blandas, la infección de piel y partes blandas. Si es que vemos estas lesiones aquí, pues el diagnóstico diferencial sería con molusco contagioso, ¿no? Estaría dentro de los diagnósticos diferenciales. Para el diagnóstico, entonces, existen dos formas. El hisopado nasofaringio y el hisopado de las lesiones dérmicas. De estas imágenes, la mejor lesión para tomar una muestra sería esta de acá, una pústula, ¿no? Que tendría que ser, se tendría que romper la pústula para tomar la muestra con un hisopo, ¿no? Entonces, en este paciente habría que tomar un hisopado nasofaringio y un hisopado de esta lesión pustulosa. Pues de las lesiones costrosas ya es un poco más difícil el aislamiento viral. La prueba molecular PCR puede realizarse entonces en hisopado nasofaringio, en lesiones de piel, pero también puede realizarse en suero, plasma, lesiones genitales, úlceras rectales y fluido seminal, heces, saliva y en la misma costra. En la misma costra puede realizarse también la prueba molecular para viruela del mono. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares a solicitar? Si es que el paciente tiene síntomas si tiene signos y síntomas de una septicemia, tal vez requiera hospitalización. En ese caso, podrían pedirse algunos exámenes basales, un hemograma, una glucosa, una urea, creatinina, enzimas hepáticas, una prueba rápida para VIH, sífilis, si estuviera justificado. Pero hay que recordar que la mayoría de pacientes son básicamente para manejo ambulatorio. En el caso de la DIRI Lima Centro, de los 52 pacientes, solo 3 están hospitalizados. Los cultivos microbiológicos, hemocultivos, cultivo de las lesiones dérmicas, si estuviese justificado. Si es que es un paciente que viene con una colección, con un absceso de pared abdominal, un absceso en muslo, podría tomarse en cultivos microbiológicos para el tratamiento dirigido, ¿no? En caso requiere hospitalización. Pero si no, el manejo sigue siendo ambulatorio. Hay que pensar en otras enfermedades también como varicela, que está dentro del diagnóstico diferencial de estas lesiones vesículo-pustulosas. Otras, rubiola, sarampión, herpes genital y Coxsackie en niños, ¿no? Pero ya vimos en el cuadro que hasta el momento no hay ningún niño afectado. Es posible que sí, los niños pueden ser afectados también por transmisión, por infección secundaria, pero hasta el momento no hay ninguno reportado, al menos en la DIRI Lima Centro. Otras infecciones de transmisión sexual son sífilis, VIH, una gonocosia diseminada, molusco contagioso, entre otras. Las imágenes solamente si es que hubiera compromiso respiratorio o colecciones que ameriten mayor estudio. El diagnóstico serológico existe a través de inmunoglobulinas de tipo IgM e IgG, pero estas se solicitan después de 8 días del inicio de erupción y hay que tener en cuenta que puede dar reacción cruzada con otros ortopox virus, ¿no? Un paciente que fue vacunado para viruela podría dar una reacción cruzada por contar con IgG. Respecto al tratamiento, el tratamiento es solo sintomático. Paracetamol para la fiebre, antihistamínicos, porque hay bastante prurito, y podría utilizarse también antibióticos de forma oral para su uso ambulatorio. Ya si es que hay signos de una infección de piel y partes blandas, tal vez requiera hospitalización. Lo importante aquí es recordar que todo paciente que cumpla la definición de caso probable tiene que cumplir un aislamiento respiratorio y un aislamiento de contacto durante 21 días, contados desde la aparición de las lesiones dérmicas. Existe la vacunación, sí, existe la vacunación
la vacunación para viruela para viruela, se utiliza, a ver, perdón, las personas que fueron vacunadas para viruela, la paraviruela anteriormente, aquellos que tienen más de 50 años, tienen un 85% de protección cruzada para monkeypox, para viruela símica también. De hecho, se ha utilizado también esta vacunación como profilaxis post-exposición en algunos brotes, reduciendo el número de síntomas, reduciendo el día de sintomatología. Algunos antivirales, como tecovirimat, evitan la liberación del virus intracelular, y cidofovir, que inhiben la ADN polimerasa viral, pero hasta el momento no hay evidencia suficiente como tratamiento estándar para su uso en humanos. Entonces, el tratamiento es básicamente tratar los síntomas y el aislamiento que debe guardar el paciente durante 21 días. Muy bien. Gracias, doctor Alberto Miranda Cárdenas, médico especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales. Una vez más, muchas gracias, doctor, por su brillante exposición. A continuación, vamos a seguir con el tema vigilancia epidemiológica de la viruela del mono, a cargo de la licenciada en enfermería Pierina Tasaico Guamán. Ella es egresada de la especialidad de salud pública y comunitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Damos también entonces nuestra bienvenida a la licenciada en enfermería Pierina Tasaico Guamán. Estamos presentando, licenciada, y escuchamos atentamente. Adelante. Muchas gracias, doctor Franklin. Saludo a todos en esta capacitación, también de parte de la magíster Nancy Aquino Yaringaño, jefa de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental. Y bueno, vamos a tratar sobre la vigilancia epidemiológica de la viruela del mono. En realidad, ahí el contenido de este tema es generalidades. En realidad, lo vamos a pasar rápido porque el doctor Miranda, el anterior ponente, ha sido muy claro acerca de cómo se presenta esta enfermedad. Lo más importante en nuestro caso como epidemiología, las medidas de prevención y control, tanto en domicilio, porque nos va a tocar a nosotros dar algunos consejos, consejerías acerca de los cuidados en casa y, por supuesto, no olvidarnos en nuestro ámbito hospitalario, ¿no? Y por último, compartirles a todos el flujo de atención del hospital, que ha sido diseñado por un equipo de trabajo, ¿no? El cual también es parte del plan de contingencia que está en proceso de ser aprobado, ¿no? Bien, entonces, dentro de las generalidades, tenemos, como bien saben, a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el Ministerio de Salud sacó las alertas epidemiológicas, ¿no? La 10, la número 10, la número 12, la número 14, y las actuales, que son la número 16 y la número 17, que son las que hacemos referencia porque han sido pues actualizadas tanto en contenido, como indica, ¿no? En cuanto a la definición de caso, las manifestaciones clínicas, el flujograma, ¿no? Que es del cual nosotros también hemos tomado referencia, acerca del laboratorio, y también la misma ficha ha sido actualizada en la alerta 17 que ha salido, si no me equivoco, el día 15 de julio, ¿no? El cual, por cierto, ya está en los archivadores de fichas epidemiológicas, tanto en emergencia, tanto en la oficina de epidemiología, y lo van a encontrar, y está en proceso de ser actualizada también en el CISGALE, porque teníamos la anterior ficha en proceso de como piloto, ¿no? Para ya estarlo, pero era la anterior, ahora se tiene que actualizar, ¿no? Entonces, también tenemos justamente la alerta 16, salió el 1 de julio, ¿no? Y al día siguiente, el 2 de julio, se aprobó con resolución 479 la norma técnica 187, que habla de la prevención y el manejo de los pacientes afectados por la viruela del mono, que sería interesante, ¿no? Que lo revisen, porque tal cual como lo hablaba el anterior ponente, hablan pues sobre los casos de severidad, ¿no? Habla sobre los casos leves, moderados, cuando consideramos, y otros temas importantes. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Esto lo vamos a pasar rápidamente. Sabemos que el virus puede ingresar por la vía respiratoria, ¿no? Por orofaringe, nasofaringe, por intradermis también,
Esa replicación se da en el sitio de inoculación y luego llega a los nódulos linfáticos locales, por eso a eso se llama, es la viremia inicial. Hay diseminación a otros órganos, ¿no? Y hay una viremia secundaria que se correlaciona con inicio de síntomas, ¿no? Que es la fase prodrómica, ¿no? Es la fase que el doctor comentaba, donde hay fiebre, síntomas generales, ¿no? O sistemáticos, ¿no? Sistémicos, perdón. Pacientes pueden ser infecciosos desde este momento y los anticuerpos son detectables desde la aparición de las lesiones. Recordemos que el periodo de incubación mínimo es de 5 días y el periodo máximo es de 21 días. Eso lo vamos a ver también en un gráfico, en una línea de tiempo, ¿no? Tanto el periodo de incubación como el periodo de transmisión. Entonces, la transmisión va a ser directo de persona a persona, es decir, a través de una erupción infectada, ¿no? También a través de las postras, como bien lo dijo el doctor Miranda, en las diferentes etapas de estas lesiones, y a través de fluidos corporales, de los mismos fluidos, digamos, de estas lesiones, ¿no? Los líquidos de estas lesiones. A través también de las secreciones respiratorias, ¿sí? Entonces, no, por más de que son, digamos, no se ha determinado con exactitud que sea solamente por contacto la transmisión, también hay un porcentaje de, digamos, de evidencia que nos indica que también se puede transmitir por la vía respiratoria, por la vía aérea, ¿no? Por eso es que es importante, ya que tenemos ya la costumbre de utilizar mascarilla, que no dejemos esta práctica, ¿no? Entonces, durante el contacto cara a cara prolongado, eso tiene que ser prolongado, o durante el contacto físico estrecho, incluido, por supuesto, la relación sexual. Y también tocar artículos como ropa de cama que previamente tocaron la erupción infecciosa o los fluidos corporales, ¿no? Los llamados fómites, ¿no? Entonces, también es posible a través de roedores, a través de algunos animales, porque ha habido, digamos, como vectores, han participado roedores, primates, ¿no? etc. Entonces, por eso es que es muy importante tener esta información, porque también se va a hablar un poco en determinado momento de las mascotas, ¿no? Entonces, es posible que las personas se contagien de animales infectados, ¿no? A través de arañazos, de mordeduras, o al preparar o comer carne o usar productos de un animal infectado, ¿no? Con exactitud, porcentajes no hay, pero como ustedes ven, hay una vía de transmisión amplia de esta enfermedad, es por eso que se está transmitiendo, digamos, aceleradamente, ¿no? Tal cual lo decían, actualmente son ya en el Perú 126 casos confirmados, ¿no? Según el Ministerio de Salud, entonces se ha estado transmitiendo rápidamente. Como bien lo decía el doctor, hay una fase de invasión o fase prodrómica en la cual es característico la inflamación de los ganglios, ¿no? Y hay otros síntomas también como fiebre, y ojo, estas, como bien lo decía también en el anterior ponente, estas se pueden presentar tanto antes de que se presente la primera lesión como también durante, ¿no? Es decir, pero lo que nos va a indicar, digamos, un caso probable o nuestro día inicial, nuestro día cero, vamos a decir así, de transmisión, va a ser desde que se inicie las lesiones, desde que aparezca la primera lesión, ¿de acuerdo? Porque estos síntomas generales o prodrómicos pueden presentarse antes o también durante la infección, ¿sí? Entonces, como bien le dijeron, hay una inflamación de ganglios cervicales, axilares, inguinales, ¿no? Que acompañan la fiebre, que son dolorosas, ¿no? Y que se presentan acompañadas también de cefalea, de malestar general, dolor muscular, escalofríos, etc., ¿no? Y después ya inicia en sí la fase eruptiva, ¿no? Que es la, digamos, la que llama la atención, ¿no? Que de repente no se presenta tan estrepitosamente como lo vemos en la imagen en nuestro país, pero en otras partes del mundo, y por supuesto en países donde antes no se presentaba este tipo de endemias, se ha presentado así tan eruptivo, ¿no? Entonces, esta suele aparecer 1 a 3 días después de los síntomas generales o sistémicos, ¿no? Y dura más o menos alrededor de 2 a 4 semanas, se dice un valor referencial de 21 días, pero es hasta que caiga la última costra y se renueve piel, ¿no? Es de distribución centrífuga, es decir, por lo general
y se está viendo, ¿no? En nuestro país también que inicia pues de rostro y genitales o perianales hacia las otras partes del cuerpo, ¿no? El número de lesiones va a variar, evolucionan sincrónicamente, quieren decir que va a ser ese orden que nos enseñaba el doctor, ¿no? Mácula, pápula, vesícula, pústula, al final costra y cae y renueva piel, ¿no? Entonces, estas lesiones son dolorosas, ¿no? Al inicio puede haber prurito, pero después son dolorosas y también el ganglio que está cerca, pues es doloroso, ¿no? Hasta que alcanza la etapa de costra, ¿no? Entonces, esa es la evolución de las lesiones, tal cual nos mostraba, ¿no? Entonces, tal cual también lo han visto, ¿no? Lo característico es que también hay lesiones tanto pustulares como tal, es decir, como globitos con un líquido amarillento, por decirlo así, pero también pústulas umbilicadas, que es lo característico de esta enfermedad, y después estas evolucionan a costras, ¿no? Hay signos y síntomas, por ejemplo, hay varios estudios en el cual, por ejemplo, en uno de 21 casos, se veía, ¿no?, que el total, el 100% del número de casos de los 21 presentó lesiones dérmicas, seguidas de fiebre, seguidas de prurito también, es decir, esas son las características, digamos, los síntomas más característicos de las infecciones que se han presentado, ¿no? Tal cual lo ven estas 5 lesiones que más se presentan como manifestaciones clínicas en los casos que tenemos, ¿no? Entonces, en la alerta 16 también nos indican que un caso probable tiene una lesión inicial, ¿no? Que puede presentar cualquier persona, digamos, de cualquier edad, presenta un exantema o lesión en la piel y mucosas múltiples o aisladas, quiere decir que puede haber un número considerable, por ejemplo, en la zona genital o perianal, pero aisladas en otras partes del cuerpo, ¿no? Una o dos en un brazo, una en el tórax, etc., ¿no? Puede presentarse de esa forma, ¿no? En diferentes estadios, ¿no? Una puede estar iniciando como una lesión vesicular, mientras que por otro lado, en la parte genital ya se está haciendo costra, ¿no? Entonces, de esa forma también. La parte clínica, ¿no? Es decir, tiene que presentar esta lesión más un síntoma clínico, ¿no?, que hemos ya revisado, más un antecedente epidemiológico, el cual, tal cual lo han dicho ponente anterior, no se necesita. Actualmente tenemos ya casos, digamos, autóctonos que no han viajado a otros países endémicos, pero que tienen, digamos, ciertas características que nos hacen sospechar de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, cuya causa en la exclusión, ¿no? Cuya causa del exantema ha sido identificada, el diagnóstico clínico epidemiológico, sin embargo, de cumplir con la definición de caso probable, se debe realizar la obtención de muestra para viruela del mono considerando posible coinfección, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta porque, como bien lo han dicho, estas lesiones pueden hacernos sospechar de otros exantemas más, ¿no? De otras enfermedades, de otros diagnósticos diferenciales que deberíamos revisar antes de sospechar primero de viruela del mono, ¿no? Porque si bien no es una enfermedad totalmente, no es emergente, es decir, ya hay casos anteriores, sin embargo, tenemos, como bien saben, herpes, sífilis secundaria, y otros diagnósticos diferenciales, varicela, etc., que primero hay que descartar esos diagnósticos, ¿no? Para recién, digamos, sospechar de viruela del mono, ¿no? Entonces, la investigación de los casos se debe realizar entre el establecimiento de salud, tanto la parte clínica como epidemiológica, ¿no? Se va a indagar la presentación de los signos y síntomas. La fecha en que inició el exantema, como les decía, es principal, porque eso va a ser nuestro día cero, desde el cual se va a tomar en cuenta, ya lo vamos a revisar en una gráfica, ¿no? Registrar el tipo de lesión que se está presentando, ¿no? Sincrónica o sincrónica, la zona de aparición, si hay dolor o no, si hay prurito, ¿no? Y con la aceptación del paciente familiar, obtener fotos de la lesión. Actualmente se está haciendo justamente para los estudios de caso, la investigación epidemiológica, al momento de la investigación del caso, que servirá para el seguimiento de la evolución y la evaluación de la línea del tiempo, ¿no? Entonces, se ha evaluado que el riesgo es moderado
para las personas con parejas sexuales múltiples, ¿no? Ahí es donde tiene que entrar, digamos, también como criterio epidemiológico, ¿no? Pero no solamente es el viaje a una zona endémica actualmente, sino su comportamiento sexual, ¿no? Como hemos visto, la mayoría se está dando en grupos de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y otras características, población general, ¿no? Por ejemplo, en grupos VIH o de repente prostitutas, etc. En todos esos grupos poblacionales se tiene que difundir, socializar este tipo de enfermedades, de situaciones que estamos viviendo, ¿no? Ellos tienen que conocerlo. Y en el brote actual, los síntomas son leves. Y como sabemos, en niños pequeños, gestantes, personas con inmunodepresión, se puede presentar ya una enfermedad grave, ¿no? También eso puede responder a la pregunta que hicieron, ¿no? Por supuesto que la gestación y otras enfermedades, y ustedes saben, los grupos de mayor riesgo, ¿no? Los extremos de la vida son los de mayor riesgo, ¿no? Entonces ellos pueden presentar ya una enfermedad moderada a grave, ¿no? Entonces por eso a esas personas se les tiene que cuidar mucho más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los potenciales obstáculos que se han evaluado? Primero es el estigma, ¿no? Personas que no quieren ir a los establecimientos de salud. Es por eso que es importante que nosotros difundamos esta información con conocidos, nuestros familiares, etc., porque como vemos, esto se va a presentar en grupos en los cuales se les puede estigmatizar, ellos se pueden sentir, digamos, una palabra adecuada quiero usar, que están siendo abordados, ¿no? Acosados por ser exagerada de repente, y son grupos que por lo general no acuden de manera continua a un establecimiento de salud del ministerio, por ejemplo, o de la salud, a veces sí, a veces acuden a las clínicas, a los centros particulares, a los ERITS, ¿no? Entonces, y van por otra consulta, o van porque ya les preocupó esas lesiones que al principio pensaron que era, por ejemplo, ¿no? Por un rasurado, por un mal rasurado, entonces le apareció una herida que pensaron que se iba a curar, pero no se curó, etc., ¿no? O sea, y que no está sanando. Entonces van a acudir por eso, porque se preocupan que no está sanando, pero no lo van a hacer, pues, y como no es, les decía, ¿no? No son lesiones que se van a presentar de manera exacerbada, son bien aisladas. Si el paciente mismo no aborda el tema, no comparte su preocupación acerca de esas lesiones, de repente no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, ellos van a seguir transmitiendo a una u otra persona, ¿no? Que tengan contacto directo con ellos o con sus artículos personales, por ejemplo, ¿no? Y como les decía, hasta 1980, los que nacieron hasta 1980 es probable que hayan recibido una vacuna y que en cierta manera les proteja, ¿no? Ellos estarían siendo protegidos en aproximadamente un 80%. También existen vacunas, pero no están disponibles aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, en países de Europa están vacunando, pero principalmente, bueno, están ya obteniendo la vacuna, y con respecto al tratamiento, hay un tratamiento para viruela del mono, pero que lo están colocando a personas muy, muy susceptibles, ¿no? Los que tienen mayores factores de riesgo, o se están empezando a ser más moderados a severos los casos, ¿no? Entonces, como bien recomendaba, ¿no? Tenemos que elaborar una línea de tiempo, es decir, debemos de saber cuál ha sido su periodo de exposición, que como bien lo dijimos, es de un mínimo de 5 días hasta un máximo de 21 días hacia atrás, ¿no? Es decir, desde que presentó la lesión hasta 21 días como máximo. Eso es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer la línea de tiempo, porque se tiene que ver en qué momento, digamos, de dónde se pudo haber contagiado en primer lugar, cuál ha sido digamos, la acción o el comportamiento, vamos a decir, o el punto donde se pudo haber contagiado, ¿no? Es decir, dónde estuvo, si estuvo de viaje, si tuvo relaciones sexuales o no, con quién, si tuvo contacto con alguien con una lesión similar a la que estamos tratando actualmente. Todo eso, ¿no? En ese periodo de tiempo tenemos que recabar esa información. Y el periodo de transmisibilidad, que es para identificar los contactos, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros monitorearlos, ¿no? No necesariamente se van a aislar a los contactos, pero sí vamos a
monitorearlos en esa etapa de tiempo en que va a transmitir la enfermedad, ¿no? Y es ahí también donde tiene que entrar a tallar nuestras recomendaciones para cortar la cadena de transmisión y para que no sigan habiendo más contagios, ¿no? Entonces, como les decía, esta es una línea de tiempo, ¿no? Como ven ahí, desde el día 0, acá está, ¿no? Entonces, desde el día 0, es decir, que se presenta la primera lesión, yo cuento hacia atrás. 5 es el día mínimo de exposición. Puede haberse contagiado aquí, sí, poco probable, pero más todavía desde aquí hacia atrás, hacia 21 días atrás. Entonces, estos 5 a 21 días es el periodo de máxima transmisibilidad. Entonces, o máxima exposición. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de buscar la fuente de contagio. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿No? Sin que se sienta, como les digo, acosado el paciente, pero más o menos ir indagando poco a poco para saber de dónde se pudo haber contagiado, dónde está el caso primario que le pudo haber contagiado, ¿no? Entonces, se va a indagar, como les dije, los viajes, ¿no? O contacto con personas del extranjero, ¿no? Contacto con personas con sintomatología similar o lugares de trabajo, estudios, asistencia a reuniones sociales. No es importante porque si bien, y esto es una realidad de repente no tan común en nuestro país, pero sí en otros países, hay personas que tienen relaciones sexuales incluso con personas desconocidas, en algunas reuniones sociales, por ejemplo. Entonces es una realidad que actualmente tenemos que verla porque es así y que nos tiene que llevar a indagar más, a por supuesto tratar de tener contacto digamos, con líderes, ¿no? LGTBs, por ejemplo, ¿no? etc., que pueden ayudarnos a hallar el caso primario, ¿no? O evitar que se siga transmitiendo este tipo de enfermedades, ¿no? ¿No? Y esto se habla, como les decía, por los casos que se están presentando, ¿no? Como bien nos han presentado el anterior ponente. El periodo de transmisibilidad, entonces, viene a ser más bien, se tiene en cuenta el día 0, que es desde el inicio, desde el día 1 en que presenta el exantema o la primera lesión, se cuenta desde 4 días antes, porque es probable de que en estos 4 días, en uno de estos 4 días antes, haya iniciado con los síntomas prodrómicos que les decía, fiebre, malestar general. Entonces, desde ahí ya estuvo transmitiendo y se cuenta hasta 21 días, ¿no? Estos 21 días son referenciales porque en realidad se proyecta que en 21 días va a caer, digamos, la costra de todas las lesiones y se va a renovar piel, pero esta es referencial, pero se les tiene que decir que hasta que la última lesión, la última costra se caiga y renueve piel, hasta ahí está transmitiendo la enfermedad. Entonces es recomendable, por supuesto que hay digamos, mayor riesgo, por supuesto, las lesiones o los líquidos de estas vesículas, por ejemplo, por supuesto, pero tenerlo en cuenta todo esto porque todo este tiempo tiene que aislarse el paciente y hacerle el seguimiento de manera diaria para ver cómo van evolucionando estas lesiones. Algunas lesiones, como les decía, ya van a estar en costra, van a caer, van a renovar piel, pero hay otras lesiones que están apareciendo en otras zonas. Entonces, para eso sirve el seguimiento de los casos, ¿no? Entonces, y para, por supuesto, ver si hay otros casos secundarios, ¿no? Entonces, les decía que el seguimiento, de repente, aquí como estamos de diferentes áreas, es importante conocer, porque tenemos un centro de salud cerca, que si ustedes conocen a alguien que está teniendo estas lesiones o que está como caso probable de viruela, es importante que ustedes sepan que el centro de salud los va a seguir, ¿no? Va a seguir a esa no sé, pues vecino, amigo, conocido, ¿no? Este seguimiento al caso va a ser al caso probable, ¿no? Ni siquiera vamos a esperar a que sea confirmado. Desde que es caso probable, ya se le está siguiendo, ¿no? Entonces, se coordina una hora específica en que se le va a llamar o se le va a visitar, ¿no? Se le explica qué complicaciones se tienen que evitar, ¿no? Para eso, pues, la hidratación es importante, pero principalmente las medidas de aislamiento, ¿no? Y, bueno, el tratamiento, como bien lo dijeron, es sintomático, ¿no? Absolver cualquier duda, ¿no? Porque las mismas personas, y bueno, he tenido justamente, digamos, la suerte, la dicha de justamente estar cuando se presentó el primer caso aquí confirmado en el hospital. Entonces,
he estado en contacto con ese paciente también como parte de la investigación epidemiológica, ¿no? Entonces sí, tenían un montón de dudas, ¿no? Y un montón de cuestionamientos de, no creo que sea, ¿no? Pero si yo hago esto, si yo hago el otro, si mi comportamiento, si mis cuidados son esto, entonces tienen bastantes dudas, ¿no? Que hay que absolver. En el caso de visitar el domicilio, pues se recomienda que el equipo de respuesta rápida que va a ir, ¿no? Del centro de salud, pues que utilice todo su equipo de protección personal, ¿no? De manera adecuada, por supuesto, ¿no? Que esto incluye el uso y el retiro. Y de ser necesario la atención en un establecimiento de salud, el paciente pues debe de tener los cuidados necesarios, ¿no? Irse con mascarilla, cubrir las lesiones, que es muy importante, tanto en casa, más aún si le va a cuidar una persona con riesgo, y también cuando salga de casa, que se tiene que evitar lo más que se pueda, pero si necesita acudir a un establecimiento de salud, tiene que irse con su mascarilla y cubriendo las lesiones, que a veces solamente es necesario tal vez un polo de manga larga y con esto es suficiente, ¿no? Me refiero a que, ¿no? Con pantalón, por supuesto, ¿no? Pero no es suficiente, pues, de repente ponernos como momias, ¿no? Porque, como les digo, las lesiones no son eh, muy exageradas, ¿no? Entonces, de ser necesario, bueno, ya lo demás, ¿no? Las referencias, como sabemos ahorita, hay hospitales de acopio que están tratando los casos más severos, ¿no? Bien, en este caso, para viruela del mono, al principio, si no me equivoco, hasta la alerta 16 se hablaba de contacto directo, pero ahora se habla de contacto estrecho, ¿sí? No solamente contacto directo, sino de contacto estrecho. ¿Quién es la persona que tiene contacto estrecho? Aquella que ha tenido contacto piel a piel, ¿no? Con fluidos o con lesiones de una persona ya infectada, ¿no? A través del contacto sexual también, ¿no? O salpicaduras involuntarias de la saliva en los ojos o con la cavidad oral, contacto sin guantes, ¿no? Específicamente cuando, por ser más claro, si yo tengo mi piel no intacta y tengo contacto con un caso que tiene lesiones, ¿no? Probables de viruela del mono, pues entonces ahí ese es un contacto estrecho, ¿no? También, por supuesto, contacto sexual, también con materiales contaminados como ropa de cama, vendajes sucios que generen resuspensión de exudados secos, y aquel que por supuesto no utilice la protección respiratoria ocular o use los EPPs de manera inadecuada, ¿no? Entonces es importante, como bien lo dice acá, cortar, interrumpir la cadena de transmisión. Entonces, para eso se tiene que evaluar todo, digamos, todos los que han tenido contacto directo primero, es decir, en su entorno de casa, de laboral, ¿no? A que ha tenido contacto personal de salud al evaluarlo también. Entonces, para ello es importante cortar la cadena de transmisión, ¿no? Como les decía, ¿no? A veces dentro de su entorno social, también que al principio no quieren mencionarlo de repente, pero ir indagando poco a poco acerca de su entorno social, ¿no? Con quienes ha tenido contacto, contacto estrecho, contacto sexual, etc., ¿no? Entonces, identificación y seguimiento de los casos es parte del monitoreo, ¿ya? Pero no se les necesita aislar. Entonces, una vez establecido la comunicación con el contacto, esto se acerca del seguimiento de los contactos, se establecerá el horario para la comunicación también diaria o la visita también al contacto, pero en este caso, más que nada, si tuviera síntomas, ¿no? Mejor dicho, si tuviera síntomas, se le aísla, si no se le hace un monitoreo. Por lo general es por llamada telefónica, ¿no? Pero sí, pues cuando no se le haya al contacto, se le tiene que hacer una visita de todas maneras, ¿no? En el cual se le va a brindar los datos, mejor dicho, nos van a brindar sus datos identificando el grupo de riesgo. Si es que pertenece a uno de estos grupos de riesgo, pues con mucha mayor razón, ¿no? No tiene por qué cuidar al caso probable de viruela. Se orientará a todos los contactos sobre los signos y síntomas de la viruela del mono, el autocontrol de la temperatura mínimo una vez al día. De ser asintomático, no se recomienda la cuarentena, bien lo hemos dicho, pero sí reducir las interacciones sociales, tal cual lo decía el anterior ponente, ¿no? Sí que reduzca las interacciones, que no haya contacto sexual tampoco, ¿no? Que se abstenga esos días y mucho más para el caso probable, ¿no? Si el contacto presenta fiebre u otro síntoma, deberá realizar autoaislamiento domiciliario inmediato e informar a las autoridades sanitarias de tratarse de viruela del mono. El caso deberá desarrollar lesiones en los siguientes 5 días. Si el contacto reúne criterios de definición de caso, este debe ser notificado bajo los flujos que establecemos, ¿no? En este caso de manera
interno, hospitalario, ¿no? Nosotros. Se sugiere que la evaluación médica, la investigación y la obtención de la muestra se realice en el domicilio. De no ser posible, se coordinará la visita al establecimiento de salud teniendo en cuenta las recomendaciones para su desplazamiento, ¿no? Eso es muy importante porque las recomendaciones también han ido al caso probable, se le recomendó de que vaya, por ejemplo, no se vaya pues en vía pública, ¿no? Sino que si tiene recursos, por favor que se vaya en taxi, ¿no? ¿Por qué? Porque puede contagiar también a otras personas, ¿no? Por el riesgo de transmisión. Y que esté aislado lo más que se pueda, ¿no? Si es posible, todo el equipo de respuesta rápida va a obtener la muestra, a hacer la investigación a su domicilio. Si no, se le tiene que indicar que se desplace, pero con mucho cuidado. Bien. Entonces, acciones de respuesta en general, esto es en general porque vamos a hablarlo detallado ya como hospital, ¿no? Es la detección y la notificación inmediata, en este caso a nosotros, epidemiología, ¿no? Comunicarnos que hay un caso probable de viruela del mono, la investigación del caso, ¿no? Que va desde el clínico, ¿no? Que va a indagar datos, y también nosotros con epidemiología, la identificación de la cadena de transmisión, el seguimiento del caso, va a depender, ¿no? En el caso que vaya a casa, que por lo general sucede así, los casos son leves y se van a casa a guardar aislamiento, cuarentena, le hace seguimiento el centro de salud. De lo contrario, si se queda hospitalizado, ya nosotros, en este caso, se nos ha dado la tarea junto con la estrategia de transmisibles de IH-ITS para que juntos se haga el seguimiento del caso y de los contactos, ¿no? Porque es importante dar la consejería oportuna. Y la búsqueda activa institucional por parte de epidemiología, ¿no? Las acciones de preparación de los servicios de salud, que es lo que hemos estado haciendo desde el día que salió las alertas, como equipo de gestión, se estuvieron reuniendo para tomar acciones de preparación y también de control. Bien, aquí para mostrarles el ejemplo, digamos el caso número 1 que nos tocó atender, en este caso investigar como epidemiología, ¿no? Que justamente vino el 11 de julio y que quería a la par mostrarles la diferencia entre la ficha que hemos usado ese día, porque era la ficha que teníamos disponible, y la actualización que está en la alerta número 17, que como ustedes ven, bueno, los datos generales aquí han aumentado, si se dan cuenta, ¿no? No solamente está apellidos y nombres, ¿no? Su dirección, todo eso es importante, pero también ya se ha agregado lo que es etnia, raza, también se ha agregado la ocupación, se ha agregado si es gestante o no, ¿no? Y cuántos números, cuál es su edad gestacional, ¿no? Y también, bueno, en el lugar probable de la infección, no solamente antes estaba así, ¿no? Especificar en qué país, a dónde se fue, ¿no? Sino ya en un cuadrito, ¿no? A qué país viajó, a qué región, cuál es la fecha en que se fue y la fecha de regreso o de retorno. Entonces, todo ello. Y como ven aquí, la pregunta 29 que dice, en los últimos 21 días, ¿acudió usted a un sauna? El nombre, a un concierto, a una discoteca, a un club sexual, a un bar, a un show privado y otros, ¿no? Entonces, se ha vuelto más específica en la ficha epidemiológica, que es bueno que la revisemos, ¿sí? Esa también ya está actualizada, como bien les decía. También, en el caso de, justamente, que hemos tenido, nosotros hemos atendido el 11 de julio, si ustedes se dan cuenta, en la parte de observaciones, porque así se nos indicó, hemos puesto se ponía, mejor dicho, todo lo relacionado, por ejemplo, si era del grupo de hombres que tienen sexo con otro hombre, si tiene alguna comorbilidad, si es gestante, etc. Se ponía todo eso aquí en observaciones. Sin embargo, ahora en la nueva ficha ya tenemos ya tenemos esos puntos, ¿no? Como dije, ya la parte de gestantes, de comorbilidad ya está, donde tuvo el contacto mencionado, ¿no? O sea, está un poco más disgregado, más específico para hacer las preguntas e indagar estos datos que son importantes, ¿no? Hacer que los contactos también, ¿no? Teníamos un cuadrito, pero los contactos directos ahora, aunque sea para poner la cantidad, está aquí. Ya después, en otro cuadrito que está en la alerta, no lo voy a presentar ahora, ahí tienen para poner el nombre y todos los datos
incluso pues la orientación sexual, los datos de todos sus contactos directos, ¿no? Acerca de su estado inmunológico, si es deprimido o no, o sea, si tiene alguna inmunosupresión, alguna inmunodepresión, si tuvo algunas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y como ven ustedes también la distribución del exantema, para uno señalar dónde se presenta el exantema, también está más desarrolladito, ¿no? Como hombre, mujer, es decir, dónde apareció los exantemas, de acuerdo a lo que nos refiere el paciente, dónde comenzó, y en la segunda gráfica, cómo está actualmente, cómo lo vemos en el examen físico. Entonces, eso es importante, ¿no? En qué estadio están las lesiones, y también nos indica detallar aquí el tipo de presentación de los exantemas, si es monomórfico o polimórfico, ¿no? Que polimórfico por lo general se presenta en varios estadios, ¿no? En las diferentes partes del cuerpo. Bien, pasamos a las medidas de prevención y control. Como siempre decimos, es necesario, como cualquier infección, conocer al enemigo, ¿no? Y como bien lo sabemos, es un poxvirus, ¿no? Que tiene una extraordinaria resistencia al secado, una resistencia a la temperatura y al pH en comparación con otros virus envueltos. Este tiene una persistencia ambiental tanto en pacientes, en el mismo paciente, ¿no? Como en fómites, es decir, por ejemplo, ropa de cama u otros objetos que usa el paciente, y permanecen durante largo tiempo, estos objetos permanecen infectados, ¿no? No se determina todavía un tiempo, como en algún momento hacíamos la comparación con el COVID, ¿no? Que el COVID puede permanecer tanto tiempo en tal o cual superficie, ¿no? En este caso no nos indican, pero hasta nos dice que si es que no se limpia de manera adecuada puede durar meses. Pero también son sensibles a desinfectantes comunes, inorgánicos y orgánicos, disculpen, como por ejemplo la lejía, el alcohol, el amonio cuaternario, debido a que tiene pues una envoltura reducida de lípidos, ¿no? Entonces es importante conocerlo, y aquí es importante que hay, ver que hay una mayor resistencia a la temperatura. Es por eso que nos recomiendan que la ropa, por ejemplo, de cama, se pueda lavar con agua caliente, mayor a 60 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque este virus resiste a las altas temperaturas, resiste al pH, ¿no? Entonces, es importante saber esto para entender las medidas de prevención y control que vamos a tomar. En primer lugar, en casa, como les decía, es importante que al paciente se le indique que tiene que utilizar mascarilla en el domicilio durante todo el tiempo que le sea posible, ¿no? Por supuesto, menos para comer, tiene que quitarse la mascarilla. En lugares comunes también, donde va a recibir visitas, entre comillas, pero de parte del personal de salud, ojo, ante la necesidad de desplazamiento a un establecimiento de salud. El caso mantendrá un aislamiento en un ambiente propio, con baño y con buena ventilación, ¿sí? Usar utensilios de higiene y alimentación solamente, separar, mejor dicho, sus utensilios de higiene y de alimentación para él nada más. Se le brindará consejería sobre, por ejemplo, no sacudir la ropa de cama, cómo realizar el lavado de la ropa del paciente, como les decía, a altas temperaturas. En algún momento también nos indicaron con lejía, ¿no? Hay ahora lejía, incluso ropa color, pero aunque sea una de las dos medidas, ¿sí? Y también el manejo de los residuos, también darle consejería acerca de los residuos que va a generar el paciente, que de preferencia lo pongan o lo separen de los residuos de los familiares, ¿no? Es decir, que lo segreguen de manera separada, ¿no? En una bolsa lo cierren, ¿no? Y que sea pues eliminado aparte. Desinfectar las superficies y pisos con frecuencia, pero no barrer ni aspirar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y con qué vamos a desinfectar? Pues con lejía, puede ser al 0.5%, ¿no? Que es 1 por 1 de 9, con 9 partes de agua, ¿no? Para hacer una proporción. El lavado de manos frecuente, de ser necesario reforzar la higiene respiratoria, es decir, indicarle al paciente que si tose, que se ponga un pañuelo, que, ¿no? Se cubra con el codo, ¿no? Desechable, ¿no? Con un pañuelo desechable. La higiene de manos posterior al contacto con las secreciones respiratorias. Recomendar el aislamiento estricto. Esto es muy importante porque incluye no relaciones sexuales, o sea, la abstinencia,
durante el periodo de transmisión, incluso hay otros expertos que también nos indican que se les recomienda a los pacientes no masturbación, no uso de objetos sexuales, ¿no? Entonces, así de específicos tenemos que ser en las recomendaciones que les damos. Para el cuidado del paciente se debe separar las mascotas, sí, porque como les decía hace un momento, también ha habido transmisión a través de vectores como roedores, ¿no? Como otros primates, etc. Entonces se recomienda separar a las mascotas del lugar de aislamiento del paciente. Y no, por supuesto que no debe brindarles el cuidado una persona con factores de riesgo, como ya lo hemos especificado, que son los dos extremos de la vida, gestantes, inmunosuprimidos, etc. Entonces, eso es a nivel hospitalario, esas son las recomendaciones que nosotros tenemos que darle. Y en el nivel hospitalario que estamos, nosotros debemos de considerar las precauciones estándar, que no debemos de olvidar de que son un conjunto de prácticas que debemos de nosotros aplicar en todos los casos, tanto a pacientes sospechosos de alguna infección como confirmados con alguna infección, ¿no? Esto es un conjunto de prácticas que no debemos de olvidar, que a veces solamente se debe de tener en cuenta el sentido común, ¿no? Es decir, ya se sabe algunas cosas, no es necesario estudiar tanto para saber algunas cosas de principios básicos de la limpieza que son muy importantes. Bien, como sabemos, hay precauciones, pero lo vamos a pasar rápido porque en realidad son temas generales que se tienen que digamos, que tratar de manera más específica, pero como sabemos hay precauciones basadas en la transmisión por contacto, que esta es una de las enfermedades que puede transmitirse por contacto y que para ello es necesario asegurar la ubicación del paciente, para eso es el tipo de aislamiento, usar el equipo de protección personal, limitar el transporte y el movimiento de pacientes, que es lo que se trata de hacer dentro del hospital y fuera del hospital, incluso en su casa, utilizar el equipo para el cuidado del paciente desechable o exclusivo, ¿no? De preferencia que todo sea descartable, ¿no? Dar prioridad a la limpieza y la desinfección de esa habitación donde se le atiende, ¿no? Entonces, con estas precauciones se puede evitar la transmisión de enterobacterias, de bacterias multiresistentes, de virus sincitial respiratorio y, por supuesto, lo que nos está llevando a esta reunión, que es la viruela, ¿no? Entonces, la transmisión de estos microorganismos ya sabemos que es a través de nuestras manos. Nuestras manos que van a ser la forma de cómo vamos a transmitir al momento de tocar a otros pacientes o a través de objetos que vamos a utilizar con ellos, ¿no? O materiales, digamos, insumos biomédicos, ¿no? Para eso sabemos que la higiene de manos es una práctica importantísima, ¿no? Que es necesario repetir en el sentido de que ya hemos estado trabajando esto desde antes de la pandemia, durante la pandemia, y no debemos de bajar la guardia. Debemos de seguir lavándonos las manos. Una medida de prevención de infecciones que tiene muy buen impacto antes y después de la atención directa a un paciente, esencial en todos los tipos de medidas de aislamiento y debe ser de manera continua, ¿no? Como sabemos, hay respaldo científico acerca de esta medida, ¿no? Que nos indican que en objetos personales y en las uñas largas se conservan muchos microorganismos que pueden ser removidos con una adecuada higiene de manos. Es muy importante porque ya se está volviendo un poco, ya se quiere volver un poco a lo anterior, ¿no? Y están usando sus aretitos largos, sus joyas, su collar, ¿no? Entonces, no debemos de bajar la guardia porque esta viruela, mal que bien, pero nos está recordando que sigamos protegiéndonos, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Dos tipos de higiene de manos, una que es a través de la desinfección con un producto alcohólico y el otro lavado de manos con agua y jabón, ¿no? La transmisión por gotas es otro tipo de enfermedades, un grupo de enfermedades que se transmite de esa forma, que también es la viruela, y que las precauciones o las medidas de precauciones basadas en esto son, por ejemplo, la mascarilla, ¿no? Que tanto utiliza el paciente, una mascarilla simple, como también nosotros. Acuérdense que en el nivel hospitalario nosotros no podemos estar viendo a personal de salud aquí dentro del hospital que esté usando dos mascarillas simples, o una incluso, que se ha visto, ¿no es cierto? No me van a dejar mentir,
Entonces, incluso estudiantes, lo cual se está corrigiendo en las supervisiones de equipos de protección personal. Se puede usar de la puerta del hospital hacia afuera, pero en un ideal hospitalario tenemos que usar lo que nos brindan, nos están brindando la KN, entonces hay que usarlo, ¿no? Asegure la ubicación adecuada, tenga en cuenta los riesgos de infección para otros pacientes, indique la higiene respiratoria, etiqueta para la tos, ¿no? Es decir, cómo debe protegerse para que no transmita alguna infección respiratoria que tiene, ¿no? El uso de equipos de protección personal, ¿no? Colocarse la mascarilla de manera adecuada en el espacio del paciente, limitar el transporte también, y bueno, eso se tiene en cuenta en microorganismos de mayor de 5 micras, que se moviliza a distancias cortas, por ejemplo, la influenza, otras infecciones respiratorias que se transmiten al toque, ¿no? Y la transmisión aérea ya son de microorganismos con menos de 5 micras que se pueden que se movilizan a grandes distancias, ¿no? Ahí está la tuberculosis, la varicela, etc. Entonces, aquí hay que tener en cuenta una sala de aislamiento, como por ejemplo en caso de la viruela, en caso de que tengamos un paciente hospitalizado por viruela, con presión negativa, ¿no? Que se restringe el acceso al personal de salud que va a atender a ese paciente, que utilice el EPP adecuado, incluido una N95, que limita el transporte, es decir, que sea exclusivo para ese tipo de pacientes, que también inmunizar a las personas susceptibles tan pronto sea posible, ¿no? Bien, los equipos de protección personal, también, como sabemos, tenemos nuestras normativas que nos rigen desde el Ministerio de Salud, pero también que hemos elaborado aquí en el 2020 como protocolo y que se han ido actualizando con el tiempo según las actualizaciones que nos han dado el Ministerio de Salud, ¿no? Que se evalúa digamos, el adecuado uso del equipo de protección de acuerdo al tipo de interacción que se ha tenido con el paciente, es decir, si está realizando algún tipo de procedimiento, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de fluidos corporales que se van a generar en ese procedimiento y de acuerdo al modo de... Disculpe, no se escucha. A ver, vamos a ver si no se escucha porque es... Sí se escucha. Sí se escucha. Se escucha. Sí se escucha. Ok, se escucha entonces. Bien, entonces vamos a pasar... Sí, parece que algunos tienen problemas en su audio, de repente, para escuchar la ponencia. Bien, entonces, esas son las evaluaciones que hacemos al momento de calificar si están correctamente usando su equipo de protección o no. Ha habido actualizaciones y esto se hace con un comité de equipos de protección personal que continuamente evalúa la situación en la que estamos, el escenario en que estamos. Entonces, es muy importante que si ustedes tienen alguna observación, algún alcance que nos puedan dar, que lo manifiesten, ¿no? Al comité para poder mejorar, ¿no? Estamos precisamente en eso, ¿no? Y hay lugares que ya se han determinado como muy alto riesgo, como alto riesgo o como mediano riesgo. Pero en resumen, no podemos estar usando pues equipos de protección que no están, mejor dicho, si se les da un equipo de protección personal, tienen que usarlo y tienen que usarlo adecuadamente. Hay muchos reportes que se le está entregando al personal y no lo usan, lo guardan, lo tienen guardado en su bolsillo. Entonces, recién cuando pasan las supervisiones, recién se lo ponen, ¿no? Entonces, por favor, ese es más para protección de cada uno de nosotros que para una simple nota o foto, o qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Y en general hay manejos del ambiente y elementos relacionados que también hay que tener en cuenta. Como les decía, en el caso del nivel hospitalario también hay que lavar la ropa, ¿no? De forma separada, con agua caliente y detergente, no necesariamente con lejía. Evitar sacudir la ropa. Para los casos hospitalizados ya les decía, ¿no? Utilizar una habitación con presión negativa, ¿no? El personal de salud tiene que utilizar su EPP. Y se tiene que realizar desde el servicio o desde el equipo de seguridad y salud en el trabajo, tiene que realizar el seguimiento ocupacional personal sanitario que atiende estos casos, ¿no? La limpieza es importante y es importante, como aquí se les ha convocado a todas las áreas del hospital, es importante que recuerden los principios de limpieza que no debe de flaquear en esta situación de salud en que nos encontramos, ¿sí?
Y bueno, los residuos sólidos, como les decía, tenemos que reforzar la gestión, mejor dicho, no la gestión, el manejo adecuado, la segregación de los residuos sólidos de acuerdo al tipo de residuo que estamos manejando, porque de lo contrario vemos después las consecuencias, ¿no? Y estamos llorando encima de ellas porque vemos que hay accidentes laborales, ¿no? No olvidarnos que del almacenamiento, las 3/4 partes, y el flujo de atención que se ha trabajado, hay que tenerlo en cuenta para terminar, que y que esto lo deben de conocer todo, desde el vigilante, el personal de limpieza, hasta todo personal administrativo y mucho más el asistencial, que donde esté el paciente se va a tratar de que todo el personal que pueda acuda a la atención de ese paciente, tanto el especialista cuando se haga la interconsulta como también el laboratorio. No tenemos una zona específica, por ejemplo, si el paciente viene por consulta externa para tomar las muestras, es por eso que al paciente se le está acompañando, en este caso el personal técnico de enfermería del área, de consulta externa, le está acompañando hasta el laboratorio de COVID, laboratorio diferenciado. Ahí el laboratorio bien vestido le toma todas las muestras necesarias y ahí se le tiene que llevar el tratamiento, las recetas, todo ahí para que el paciente no se tiene que mover de ahí hasta el momento en que le dan de alta y se va a su casa, ¿no? Indicarle los cuidados para que se vaya a casa y que se le va a monitorear de manera diaria, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta para saber cada uno qué nos toca hacer en el caso se presenta un caso sospechoso, ¿sí? De presentarse un caso severo, bueno, se refiere a los hospitales de acopio, hay que utilizar el EPP, hay que hacer un flujo de limpieza y desinfección, y por supuesto nosotros como epidemiología nos encargamos de la investigación del caso y con el equipo de transmisibles de VIH-ITS del seguimiento del paciente y de los contactos. Tenemos de tiempo todavía la capacitación. Gracias, doctor Frank. Gracias, licenciado, una vez más, a nombre del equipo de gestión del hospital, ¿no? Igualmente el equipo de capacitación, la unidad de recursos humanos, le damos las gracias, licenciada, por su brillante exposición. Continuamos entonces con el tercer tema, también muy importante, interesante, enfermedades exantémicas en pediatría. Esto está a cargo del doctor Juan Alatrista Ávila, él es médico especialista en pediatría y docente universitario en pediatría y neonatología de la Universidad San Martín de Porres. Damos la bienvenida entonces al doctor Juan Alatrista Ávila con su tema enfermedades exantémicas en pediatría. Bienvenido, doctor, y estamos a la escucha, atentamente. Tengan ustedes muy buenas tardes y agradecerles en primera instancia por la invitación que me dan para poder tratar estos temas. Obviamente este tema de la viruela del mono recién se nos viene. No hemos tenido reportes de casos en pediatría en nuestro país, pero de seguro en algún momento se harán y es bueno estar preparado para lo mismo. No obstante, desde el punto de vista pediátrico tendremos que diferenciarlo de una gran gama de enfermedades que se manifiestan justamente con las erupciones diáricas. Es que así vamos a hacer un pequeño repaso de algunos tips que se pueden dar al momento de encontrar estos pacientes. No sé si me pueden ayudar con las diapositivas, por favor. Sí, doctor, van a pasarle las diapositivas. Si puede subir un poquito su volumen de su audio y enseguida le están pasando ya las diapositivas. Gracias, doctor. Perfecto. ¿Ahí se escucha bien? ¿Ahí? Muy bien. Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor, se escucha mejor. Gracias. Como ustedes ven ahí, de seguro que ya les va a venir esta pregunta, que ya me ha tocado en la consulta privada y en la consulta de pacientes. Doctor, mi hijito tiene fiebre y tiene un granito. Ya tiene la viruela del mono y vamos a hacer una serie de, digamos, atenciones con la preocupación propia de la comunidad. Así es que no está de más decirle que esto ya está pasando. Siguiente, por favor. Definiremos qué es un exantema para empezar. El exantema viene del latín ensanteo, que quiere decir floración hacia afuera. Es la erupción dérmica cutánea que tiene morfología, extensión y distribuciones diferentes y que corresponde a una gran gama de patologías
y también de múltiples etiologías. Es así que es una manifestación de plurienfermedades que es común a varias enfermedades, y esto es lo que dificulta muchas veces su manejo. La mayoría se presentan en edades pediátricas, eso es lógico pensar. La mayoría de niños que recién están generando su inmunología adquirida van a presentar como parte de las manifestaciones clínicas estas erupciones dérmicas. Estas mismas, la mayoría de veces, son procesos virales que en el niño van a generar una respuesta inmunológica que va a darle un recuerdo inmunológico, si es que vale la redundancia, lo cual va a hacer que los próximos cuadros sean más débiles o sean más asintomáticos o suaves en comparación a las primeras exposiciones. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de exantemas, tradicionalmente dividíamos a estas como la primera, segunda, tercera, etcétera, enfermedad conforme se iban detectando en el tiempo. Esto ya es una, digamos, clasificación tradicional antigua que ya no tiene lugar, ya que con el advenimiento de las pruebas tecnológicas y de la ciencia hemos encontrado ya múltiples patologías y agentes etiológicos que se caracterizan por erupciones dérmicas. Eso tendría que hacer que tendríamos que llegar a un número bastante prolongado de enfermedades. Pero para conocimiento e historia llamamos a la primera enfermedad a la escarlatina, la segunda eruptiva era el sarampión, la tercera la rubiola, la cuarta la enfermedad producida por una toxina epidermolítica estafilocócica, la quinta el eritema infeccioso y la sexta el exantema súbito. Pero como vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, estos se van a manifestar también en otras patologías. Van a corresponder a diferentes agentes infecciosos, estos ya sean virales, bacterianos o riquecias, van a ingresar por vía hematóquina y van a llegar hasta el endotelio vascular, la dermis y epidermis y generar estas lesiones visibles a la luz de los examinadores, del médico, de la enfermera. También puede ser producido por toxinas, como son las toxinas estafilocócicas, las más frecuentes, que viajan a nivel del torrente sanguíneo y producen estas manifestaciones tóxicas. Y también algunas enfermedades metabólicas e inmunológicas que pueden generar, sobre todo reumatológicas, que pueden generar también erupciones dérmicas que nos pueden llegar a confundir. La siguiente, por favor. Es así que nosotros tenemos que hacer más o menos una hoja de ruta al momento de abordar a un paciente con estas erupciones dérmicas. Una de las preguntas que no debemos escaparnos es si está vacunado o no y si ha tenido enfermedades previamente. ¿Esto por qué? Justamente porque la generación de una inmunidad adquirida hace de que ya no se vuelvan a presentar en tiempos posteriores. Hay que ver el ambiente epidémico y escolar y familiar, como es este caso. Estamos hablando de ya una epidemia, ya estamos pasando la epidemia del COVID y también la epidemia de la viruela del mono. Los contactos con los enfermos que se puedan tener o los portadores, la exposición con animales o viajes a otras zonas endémicas, como es el caso del dengue, que también presenta manifestaciones dérmicas, algunas alergias que puedan también presentar los pacientes, lo cual puede acrecentar estas enfermedades o presentar manifestaciones más grotescas, así como los prodromos. Este prodromos lo he puesto en esta lámina porque más o menos nos puede ayudar a pensar en qué enfermedad se puede, de qué enfermedad se puede tratar. Si bien es cierto, en la medicina todo es relativo y no hay un 2 más 2 es 4 exacto, porque hay diferente gama de posibilidades. Los cuadros subclínicos nos sugieren por lo general la presencia de una rubiola o un eritema infeccioso, mientras que los procesos que presentan un prodromos o un cuadro previo al exantema florido, como fiebre, rinorestos, nudos, tos, etcétera, nos hacen pensar en enfermedades como el sarampión, el exantema súbito y la enfermedad de Kawasaki, entre otras. La siguiente, por favor. Si me ayudan con la siguiente. Entonces, ¿qué tipo de exantema es?
porque cada una de las enfermedades exantemáticas van a presentar, si bien es cierto, un cuadro particular para cada uno de ellos, la mayoría presenta una evolución muy parecida. El sarampión, la rubiola, la escarlatina, por lo general se caracterizan por tener un periodo prodrómico, o sea, síntomas previos a la erupción dérmica, que por lo general son respiratorios, algunas veces también digestivos. Se caracterizan por presentar rinorrea, estornudos, coricia, malestar general, tos, artralgias, a veces dolores abdominales y después mialgia, y luego presentan las erupciones dérmicas. La mayoría de estos procesos presentan el mismo cuadro, entendiendo que también lo más frecuente es que sean virales, teniendo muy prácticamente la misma evolución. Es por eso que nosotros debemos de examinar al mismo exantema para darnos una idea de qué se está tratando. Y aquí tenemos algunos tips para ver eso. Siguiente, por favor. La mayoría de lesiones son las lesiones maculopustulosas y por lo general la causa principal de estas son los procesos virales. Casi siempre están acompañados, como les decía, de una fiebre y autolimitados en su proceso de evolución. Por lo general inician con procesos febriles. No obstante, también podrían ser expresiones de enfermedades bacterianas y riquecias, que por lo general presentan una fiebre que se va instalando en el tiempo, que no inician con fiebre. Por lo general, obviamente, algunas pueden correr con su propio ritmo, pero por lo general no inician estos con fiebre, pero sí van a presentarlo en el transcurso de la enfermedad. Y otros, como son el caso de las enfermedades o el consumo de fármacos o enfermedades inmunológicas o alergias, que va a depender dependiendo de la causa etiológica en su formación. Un poco más raros, pero están presentes. La siguiente, por favor. Vean ustedes cuál es la gama de las posibles enfermedades con las que tendríamos que descartar o tendríamos que, digamos, discriminar en la viruela del mono. Obviamente, el factor epidemiológico va a ser de nuestra ayuda. Si el paciente está en contacto con un paciente con virus de la viruela del mono, pues obviamente vamos a pensar en la misma. Pero vean ustedes que hay procesos bacterianos, un sinnúmero, procesos virales, también existen otros gérmenes, una lista interminable de procesos en los cuales tendríamos que descartar. Vamos a tratar los más frecuentes que se encuentran en nuestro medio y lo que hemos podido observar en nuestra realidad. Siguiente, por favor. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Tenemos las lesiones vesículo-ampollosas. Estas son un poquito más fáciles de diagnosticar. Ya conocemos que tienen diferentes evoluciones y están llenas de un pequeño líquido. Y estas son características de las infecciones del herpes simple, de la varicela zoster y de la enfermedad ano, pie y boca. Lesiones que son características. Menos frecuentemente algunos problemas como son aquellos los relacionados a consumo de algún tipo de medicamento, de algún tipo de antiinflamatorio, como son el caso del síndrome de Stevens-Johnson o la enfermedad de la Yale. Siguiente, por favor. Tenemos también las lesiones purpúrico-petequiales, las petequias. Petequias que son lesiones puntiformes y que, a las cuales podemos reconocerlas por intermedio de hacer una digitopresión. Hacemos la digitopresión y por lo general estas no desaparecen. Y como ustedes ven, también son parte de manifestaciones de algunas enfermedades de infecciones, como son las meningocócicas. Tenemos ahí síndromes de enterobius, de endocarditis, de rickettsiosis, etcétera. También pueden ser manifestaciones de enfermedades como la vasculitis o las púrpuras de Henon-Schoenen o las púrpuras trombocitopénicas. La siguiente, por favor. Existen estas lesiones eritrodérmicas
que son enrojecimientos extensos de la piel que pueden darse como lugar a irritaciones como irritantes químicos e irritantes físicos dentro de las posibles causas. La siguiente, por favor. Tenemos estas lesiones abonosas, que como ustedes ven son lesiones sobrelevantadas, que se relacionan mucho con los pacientes alérgicos. Para esto hay antecedentes que nos pueden sugerir la presencia de estos como cuadros previos a la exposición de un alergeno o al estar paseando en algún lugar donde ha estado desconocido, donde ha tenido algún contacto con alguna, digamos, algún artrópodo o cosa por el estilo que pueda generar algún tipo de alergia en el paciente. Lesiones que muchas veces son confluentes y que son aparatosas, así como también las picaduras de mosquitos y las mordeduras de insectos, etcétera. Las lesiones de tipo abonoso. La siguiente, por favor. Bueno, como hemos visto, básicamente, si bien es cierto, vamos a pegarnos a la anamnesis, a hacer las preguntas que les había comentado, lo que vamos a ver es diferenciar las lesiones, si son maculopustulosas, que son las más frecuentes, como a la cabeza hemos dicho, si las lesiones son vesículo-ampollosas, ya estamos pensando en otra gama de enfermedades, las más frecuentes, como las que ya hemos mencionado, las purpúrico-petequiales, como también ya lo hemos mencionado, y las eritrodérmicas y las abonosas. Vamos a tratar las que vienen a la exposición, ¿no? Lo que el equipo de capacitación también ha considerado. En el caso del sarampión, sabemos que el sarampión es una enfermedad producida por un virus ARN, que es un paramyxovirus. Se da por lo general en pacientes menores de 4 años. Es un proceso contagioso y el contagio va a estar desde 3 a 4 días antes de las manifestaciones exantemáticas, como también hasta después de 4 a 5 días del exantema. Tiene un periodo de incubación de más o menos de 10 días. Esta fase prodrómica se caracteriza, como les había dicho, de un proceso que parece mucho a una gripe. Luego, en esta fase prodrómica, muchas veces encontramos en la cara interna de los carrillos a unas lesiones blanquecinas características de este proceso, como son las manchas de Koplik, para que luego se presente ya en la forma del exantema. Este exantema tiene la característica de iniciar sobre todo en la parte del cuello y en la parte posterior de la nuca, para distinguirse después a la cabeza y dirigirse o ampliarse esta lesión a lo largo de todo el cuerpo, siendo céfalo-caudal. Esta patología, ojo, va a comprometer también palmas y pies. La palma de las manos y la planta de los pies. Es algo que nos ayuda a nosotros a diferenciarla de otras enfermedades exantemáticas. En esta lámina solamente están los tips que nos ayudan a hacer este proceso diagnóstico. Entonces, son las que empiezan en la cabeza, llegan hacia todo el cuerpo en forma céfalo-caudal y van a respetar la palma de las manos y la planta de los pies. Ojo, esta lesión no es pruriginosa. Es algo muy importante. El paciente se ve aparatosamente comprometido para la ectoscopía, pero el bebé no se rasca, no se pica y no hace nada. Así es que en la clínica básicamente es visual, mientras que el paciente está tranquilo. En este tipo de pacientes el tratamiento es básicamente sintomático. Si hubiera fiebre en el periodo catarral, hay que darle pues paracetamol. Si es que hubiera algún signo de náuseas, vómitos, dar las dietas líquidas, bastante hidratación. El tratamiento es básicamente conservador, líquidos para que se hidrate bien el paciente y sintomáticos. Como ven, no es necesario ni siquiera el uso de antihistamínicos, que no estarían indicados en este caso en particular. La siguiente, por favor. Ustedes ven ahí a la mano izquierda están las manchas de Koplik, que están en la parte interna del carrillo. Inició en este paciente en la parte del cuello y en la parte de la carita y se dirigió hacia toda su economía térmica, comprometiendo también palmas de las manos y plantas de los pies. La siguiente, por favor. En el caso de la rubiola también es un proceso viral producido por un virus ARN del género
rotavirus. Este también se presenta en menores de 4 años, así como el sarampión. Es una enfermedad que ya vemos poco con el advenimiento pues, de las vacunaciones, el SPR. Entonces, tanto la rubiola como el sarampión han disminuido drásticamente con el advenimiento de la vacunación. Pero ojo, es susceptible en todo caso los niños no vacunados a padecer esta enfermedad que exige epidemiológicamente a que tengamos que tomar actitudes como las vacunaciones y para ser responsables en el manejo epidemiológico de esta enfermedad. Va a tener un periodo de contagiosidad que va desde una semana antes del periodo eruptivo hasta más o menos una semana después del mismo periodo eruptivo. Como lo mismo, tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días. La fase prodrómica es igual que un resfrío o una faringitis viral. Hay una, digamos, parecido al sarampión, pero en menos intensidad. Es lo que le llamaban incluso el sarampión alemán, era un poquito más suavecito, si se quiere decir. Existe procesos hasta de conjuntivitis, pero que no son dolorosos a la exposición de la luz. Aquí pueden existir lo que se conoce como las manchas de Forchheimer, que son como unos enantemas que no son patognomónicos de la enfermedad, así como lo eran las manchas de Koplik en el sarampión. Lo que sí es característico en la rubiola es que el niño se queja de dolor en el cuello. ¿Por qué? Porque presenta adenopatías dolorosas. Eso es lo que nos ayuda a diferenciarlo de las otras enfermedades exantemáticas. Son adenopatías dolorosas. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y la otra diferencia con el sarampión es que las lesiones exantemáticas no son confluentes. En el caso del sarampión son confluentes, o sea, hay una lesión agregada sobre otra, como que se van juntando y se van agregando sobre ellas. Mientras que en la rubiola son ciertamente algo separaditas. La siguiente lámina, por favor. Como ustedes ven ahí, el paciente tiene unas lesiones que tienen su distancia social, como si fuera del COVID. Entre una y otra no están tan apretaditas como en el caso del sarampión. Mientras que el médico o el operador o el diagnosticador tiene que buscar las adenomegalias en la parte cervical. Alguien está con el micro, por favor, a ver si me ayuda. Muy bien. Luego tenemos a la varicela, que es un virus del ADN. Ya sabemos que la manifestación va a venir después de un periodo de incubación de 10 a 20 días. La fase prodrómica también parecida a una gripe, pero la exantema se caracteriza por lesiones que son polimórficas. ¿Qué significa esto? Que están en diferente evolución y diferente forma. O sea, hay máculas, micropápulas, pápulas y en diferentes estadios de la evolución. A veces están, digamos, hasta en forma de costra. ¿Cuándo contagian estas lesiones? Un poco antes, unos 2 o 3 días antes de la erupción dérmica, y va a mantenerse esta contagiosidad hasta después de que estas costras ya están, hasta que estas lesiones ya estén con costras. O sea, la etapa costrosa, donde todas las lesiones están con costras, ya nos favorece porque ya no hay contagiosidad en los pacientes. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo característico? Pues son las vesículas que se vienen en este caso. Estas enfermedades hay que tenerlas cuidado también porque, si bien es cierto, están disminuyendo con el advenimiento de las vacunas contra la varicela, uno de los problemas que estamos teniendo es las complicaciones de las meningoencefalitis, encefalitis por varicela e incluso las neumonías. Así como el sarampión, la rubiola y la varicela, las complicaciones también pueden ser a nivel meningoencefálico, pueden ser respiratorias o en forma de neumonías. La siguiente, por favor. Este es también una varicela, algo que me olvidaba decirles de la varicela que estaba en la lámina anterior, pero ya no hay necesidad de retrocederla, es que esta en algunos casos está indicado de tratarse con un antiviral y lo que utilizamos es la ciclovir. Pero esto tiene indicaciones precisas, no le vamos a dar a cualquier paciente. Son indicados en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes que tengan algún tipo de comorbilidad, pacientes
que tengan problemas también de compromiso neurológico, compromiso meningio, compromiso encefálico, pero no a los demás. Así es que podemos utilizar en este caso, dentro de la parte del tratamiento, aciclovir. Pero después es todo sintomáticos. En estas sí debemos utilizar antihistamínicos. ¿Por qué? Porque estas lesiones son muy pruriginosas y la mayoría de las complicaciones que se dan por varicela es por el prurito, por el picazón que se tiene, que hace que los niños tengan que rascarse y producirse las lesiones por escoriación y la sobreagregación de las celulitis bacterianas a este proceso dérmico. La siguiente, por favor. El eritema infeccioso, que es conocido como la quinta enfermedad, es producida por el virus ADN parvovirus B19. Esto se da en pacientes en edad escolar hasta los 15 años de edad. Predomina básicamente en los estadios de primavera y verano. Así es que ahí debe ser por la estacional, digamos, es el tips que nos proporciona esta enfermedad para poderla reconocer. Una incubación muy parecida a la anterior, que dura de 4 a 28 días. La fase prodrómica igual es un proceso respiratorio y muchas veces digestivo, que dura de 2 a 5 días. En esta enfermedad, como les había comentado anteriormente, es casi subclínica. O sea, si hubiera una gripe es muy escasa. Si hubiera una fiebre es muy leve, tanto que el paciente ni lo percibe, hasta que se presente el periodo eruptivo, que sí tiene una característica. En esta enfermedad hay que ver más o menos los cachetes, el resto del cuerpo y después cuando se desaparecen las lesiones. Los cachetitos de los niños se ven bien rojitos y como que estén inflamados, como que el papá o la mamá les ha pegado. Entonces, ese es el signo de la bofetada. El exantema se está caracterizando básicamente por esa doble bofetada, esa doble cachetadita. Luego se extiende por el resto del cuerpo, extendiéndose al tronco y a la palma de al tronco y a las extremidades. Y ojo, respeta las palmas y plantas de los pies, a diferencia de las otras enfermedades. O sea, el eritema infeccioso respeta palmas y pies. Y luego las lesiones que estaban en el resto del cuerpo van a empezar a palidecerse de su forma central y formar una especie reticular para luego desaparecer. Como es un virus, tampoco requiere tratamiento. Lo único que damos es sintomáticos y tranquilizadores a la mamá, ¿no es cierto? Ahí tenemos a una niñita que ha padecido de la quinta enfermedad o del eritema infeccioso. Tenemos otras enfermedades que no son tan frecuentes, pero que también se presentan. Tenemos, por ejemplo, la paraescarlatina o la escarlatinela, lo que se conoce como la cuarta enfermedad en las épocas, para los colegas que tienen mi edad se recordarán que le llamábamos la cuarta enfermedad. Producida por la toxina epidermolítica, produce un exantema eritrodérmico exfoliativo. Es doloroso, el niño está intranquilo, existe lo que se llama el signo de Nikolsky positivo, o sea, uno frota o hace una compresión en la piel y se despega la epidermis, y luego tenemos lesiones como que descamativas, periorales, ¿no? O sea, que el niño se va descamando toda la perioral, y a veces esta toxina empieza en la parte perineal. Tenemos algunos casos, pero no tan frecuentes. En este caso, tendríamos que pensar en que estos pacientes sí son beneficiados por al mantener a la toxina estafilococcus. Pero ¿cómo eliminamos la toxina? Darle más antibióticos. Algunos recomiendan que es malo porque va a generar más toxinas, es mejor que se vaya eliminando solo. Sin embargo, estarían indicadas en este caso las penicilinas o los macrólidos. La siguiente, por favor. Creo que has retrocedido. Otra enfermedad es la escarlatina. A ver, estamos con el eritema infeccioso. Para adelante, por favor. Muy bien, ahí tenemos a la famosa escarlatina, ¿no? La escarlatina. La escarlatina es producida también por una bacteria que
que es el estreptococo del grupo B de Lancefield, o del grupo A de Lancefield, el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancefield, caracterizada por la aparición de unas faringoamigdalitis que es aguda, febril, como cualquier cuadro respiratorio alto. Las erupciones van a ser confluentes, de tacto rugoso y de color rojo escarlata. Esto está más acentuado a nivel de las flexuras y los pliegues de la piel, y eso se conoce como las famosas líneas de Pastia. Ojo, estas lesiones respetan el triángulo nasolabial, que le conocen como la cara de Filatou, o sea, está en todo, pero nos cuida nuestro triángulo de la muerte, como quien dice. Le hacemos sacar la lengua al paciente y la lengua presenta ese aspecto como de fresa, por eso se llama aframbuesada, ¿correcto? Y este proceso va a evolucionar hacia una descamación posterior, y en este caso sí se puede comprometer las palmas de las manos y la planta de los pies. Esto sí requiere antibióticos, ¿no? Las penicilinas estarían bien indicadas acá. Hace poco tuve un paciente justamente que fue evaluado por otro colega que en buena hora le había dado penicilinas, amoxicilina, pero la mamá me decía, doctor, le está chocando el medicamento, porque le ha salido justamente con la amoxicilina. Cuando sacó la lengua, pues sí, tenía pues estas lesiones. Y bueno, se le tuvo que explicar que no era pues un problema de medicamentos, sino era parte evolutiva de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Otras menos frecuentes son, bueno, el exantema súbito no es tan infrecuente, sí es frecuente, es producido por el herpes virus tipo 6 y tipo 7, y este se caracteriza por ser un exantema súbito, no tuvo nada de prodromo, súbito, porque no tiene ningún prodromo, no tuvo un proceso febril, no tuvo gripe, no tuvo moco, no tuvo estornudo, y de pronto se apareció la erupción, y esto por lo general se presenta en la edad de los lactantes, ¿ya? Luego, recién se presenta un cuadro febril, o sea, primero viene el exantema y después presentan los cuadros virales, y después se desaparece como si nada también. ¿Qué pasó? Pues en realidad fue un exantema súbito. También las infecciones por Epstein-Barr virus muchas veces producen lesiones que nos hacen confundir, y estos pueden producir unos exantemas de morfología variable y que aparecen más o menos en el 3 al 15% de los casos, pero que sí nos ha tocado atender. En este caso, estos hay que tener en consideración que muchas veces estas lesiones exantemáticas se exacerban tras la exposición de algún aminoglucósido. Alguien le recetó un aminoglucósido y aparecieron más. Entonces el diagnóstico era la mononucleosis infecciosa del Epstein-Barr virus. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también algunas lesiones que les conocemos como paravirales, ¿no? Ya hemos visto que en una primera instancia hemos tratado las virales, las bacterianas, las tóxicas, y en este caso estamos viendo también lesiones paravirales, en este caso la pitiriasis rosada. Como ustedes ven, son lesiones morbidiformes que tienen bordes irregulares y que se van distribuyendo a lo largo del dorso y que van a presentar un reborde descamado, es lo que se llama la placa de Heraldo. Más o menos el proceso exantemático dura de 1 a 2 semanas. Después se generalizan en pápulas eritematoso-descamativas de color rosado y marrón. ¿Qué es la característica de esta enfermedad? Que cuando se empieza a diseminar las lesiones dérmicas van a respetar los dermatomas. Entonces, cuando uno les observa la espalda, se ve como si fuera un arbolito de Navidad. No como un tatuaje, sino como un arbolito de Navidad. Esa es la característica de las pitiriasis rosadas. Tenemos las otras enfermedades como los enterovirus, que también son frecuentes. Los enterovirus, el virus Coxsackie, que está a la cabeza, es muy frecuente en nuestra consulta médica, pediátrica, ya que bueno, los niños a veces no se lavan las manos o se mete toda la boca.
y se caracteriza por un cuadro respiratorio alto, caracterizado por una fiebre que no baja. Doctor, mi hijito tiene 39 grados centígrados y no le baja. Le he dado paracetamol, ibuprofeno, metamizol, lo he bañado. Tiene que poner la ampolla, tiene que poner la ampolla y tiene que poner la ampolla. Es lo que dice la mamá. Sin la ampolla no va a vivir. Pero hay que explicarle que es un cuadro característico de un virus que vive en las heces y que más que la ampolla es producto de una mala limpieza de sus manos. El tratamiento es lavado de manos, no la ampolla, porque eso puede producir hipotensión y fallecimiento. Así es que este virus Coxsackie tiene la gargantita bien rojita, la faringe es bien eritematosa. Y bueno, las erupciones dérmicas que se presentan también son a veces microvesiculares y pueden comprometer la mano. Hace poco hemos tenido varios casos de ano boca mano y la gente también epidemiólogo, bueno, como estamos tan asustados con el COVID, que también se han asustado con el ano boca mano. Luego tenemos la enfermedad de Lyme, producida por la borrelia, que es un eritema migratorio caracterizado porque se inicia, se amplía progresivamente para después ponerse pálido en el centro y ser migratorio, inicia en un lado, inicia en el otro lado, o bueno, se va a otro lado. Y esto es pues por la picadura de la garrapata. No he tenido la oportunidad de ver mucho eso, pero se describe la enfermedad de Lyme. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, dentro de estas enfermedades exantemáticas también se habla mucho y que ya estamos de moda hablando de las enfermedades de Kawasaki, que se cree que es viral, inmunológico, una mezcla de los dos. Al final es una vasculitis de etiología no aclarada. Se ve en menores de 5 años con fiebre persistente, más o menos de 5 días y al menos 4 de los siguientes manifestaciones. Una inyección conjuntival, tiene que haber unos cambios en los labios y en la cavidad oral, caracterizados por eritemia, grietas de los labios y lengua fresa, eritema y edema en las manos, el exantema polimorfo y la linfadenopatía cervical, que es mayor a 1.5 centímetros, generalmente unilateral. Ojo que existen Kawasakis incompletos o atípicos, pero bueno, es ya hay que ser finos en estos diagnósticos en todo caso. La siguiente, por favor. Bueno, en todo caso, ¿la viruela es una enfermedad exantemática, sí o no? Bueno, desde el hecho de que tiene exantema hay que diferenciar de todas las enfermedades exantemáticas, del resto de enfermedades exantemáticas, así es que la podemos considerar como tal. Es una zoonosis, según la OMS dice que es una zoonosis vírica que ocasiona erupciones y lesiones en la piel e inflamación en los ganglios linfáticos. Enfermedad causada por un virus ortopoxvirus de la familia Poxviridae. La siguiente, por favor. ¿Se puede dar viruela en los niños, viruela símica en los niños? Pues sí. Estaba leyendo que en la Organización Mundial de la Salud ya ha reportado, miren ustedes, que sí se pueden infectar los niños, sobre todo aquellos que están en contacto directo con alguna persona que ya ha tenido esta viruela. Y ojo, que esta viruela puede estar encontrándose en las gotitas de fluje, en las lesiones vesiculares que se describen en la piel, y bueno, en las secreciones. Estaba viendo que la mayoría de contagiados en un primer momento eran los de transmisión sexual, y dentro de esos de hombre a hombre, los homosexuales, luego se fueron pasando de hombre a mujer, y luego, pues, por el contacto de los niños, también empezaron a presentarse los casos de viruela el mono. En España se ha detectado o han reportado hasta el 12 de este mes 5 casos de este brote en población pediátrica, 5 casos de 1.256. ¿Qué quiere decir? Que es infrecuente, pues, ¿no? Sin embargo, si fuera letal, porque tiene una letalidad de 2 al 3%, como supongo ya lo han explicado en la primera exposición o en las exposiciones previas, en el caso de los niños, la exposición, la manifestación clínica es más agresiva, es más florida. La clínica es mucho más florida, con erupciones dérmicas que se propagan con mayor intensidad. Y ojo, puede transmitirse al feto y al recién nacido durante el alumbramiento o por contacto físico temprano. Así es que tendríamos que, en cierta forma, aislar a la población pediátrica de aquellos pacientes que tienen esta enfermedad de la viruela del mono.
El cuadro clínico de esta viruela en pediatría se caracteriza también por un periodo catarral, fiebre, cefalea, mialgias, adenomegalia y exantema que puede comenzar 2 a 3 días después del proceso febril. Los síntomas generalmente duran entre 2 a 4 semanas y desaparecen por sí solos sin ningún tratamiento. No hay mucha diferencia en ese aspecto con la viruela del mono en otras poblaciones. La siguiente, por favor. También se ha reportado que la viruela símica es más frecuente en la cara, en la palma, o sea, las lesiones exantemáticas, ¿no? Más frecuente en la cara, en la palma de las manos, en la planta de los pies y también en la boca, y puede comprometerse los genitales y los ojos. Las lesiones planas o ligeramente elevadas con líquido claro o amarillento que forman costras para caerse. O sea que si yo la veo, con la que más tendría cuidado de sospechar es con el de la varicela. De todas maneras nos ha ido un poco el cuadro clínico ahí, ¿no? Y el antecedente epidemiológico.